Narcocultura es una mirada explosiva a la influencia que tienen en la música popular los carteles de la droga de México, teniendo como referencia el panorama social en dos ciudades opuestas, separadas por la frontera. Shaul Schwartz, veterano periodista gráfico, nos introduce a una comunidad donde los narcotraficantes se han convertido en modelos de fama. Un nuevo fenómeno ha nacido de la violencia que genera el comercio ilegal de drogas, los narcocorridos. En Narcocultura, Shaul sigue a 3 músicos en los Estados Unidos a quienes los gángsters encargan la composición de corridos que inmortalicen sus delitos. Mientras tanto, en Juárez acompañamos a un investigador de crímenes para entender la dimensión de lo que estas canciones están enalteciendo. Firme. Okay. By tonight I'll have the name. La pieza ha sido parte de los festivales de Sundance y Berlín. Ya no es nada malo. Tal vez sí es algo malo, pero es una forma de vida. Hablamos con Schwartz en las oficinas de producción de filmes de Susan Norgate. Bien ondeado, nos gusta matar. Canta. Sí, comencé a tomar fotos en 2008 y tomé fotos principalmente de la violencia en Ciudad Juárez y otros lugares. Luego un día, de hecho trabajé para muchas revistas, para Time, para Newsweek, incluso para National Geographic, y les dije que me gustaría hacer una historia sobre la cultura, no directamente sobre lo que se ha hecho, sino cómo se puede ver una forma diferente desde ambos lados de la frontera. Luego un día estaba en Tijuana y fotografié 2 escenas en lo que era tal vez algo usual allí. Tomé mi auto esa tarde y manejé hacia el lado de un río que estaba más o menos como 1 hora de distancia, y allí había un cantante, Edgar Quintero, que estaba con una bazuca y estaba al lado, caminaba, y me impresionó tanto porque literalmente tenía una perspectiva muy particular de la muerte. Tomé sus fotos de ese momento, de ese encuentro, y cuando se las mandé a mis editores, ellos no entendían y me dijeron como, bueno, es entretenimiento. Tarantino hace películas de violencia, las personas tienen bazucas allí, pero para mí no había conexión, no veía esa forma ni esa relación de lo que veía en Tijuana y en otros lugares, y había visto tanta muerte y tantos ciclos de tristeza y de falta de esperanza, y ese fue el momento en el que yo entendí que las fotos no iban a contar la historia por sí mismo. Este tipo de músicos enaltece y lleva este concepto de violencia a otro nivel. Tú no juzgas, sino que presentas la situación. ¿Cómo te despegas de esas circunstancias que ves para hacer un documental que no juzga, sino que ilustra? Creo que lo que tenemos que hacer como periodistas es eso. Cada situación puede parecer diferente desde el ángulo en el que la presentes. La primera vez que yo me encontré con estas personas, yo no voy a pretender que no me impactaba mucho, pero mientras estaba allí, miraba todo y miraba incluso a los jóvenes bailando esta música, incluso algunos de ellos son niños. Estos niños latinos tienen un concepto muy diferente de la muerte. Ellos tienen un concepto diferente y van a actuar con esto que es casi como su herencia cultural. Entonces hay que entender cómo han llegado allí. En vez de estar molestos con ellos y juzgar esa cultura de violencia, hay que preguntarse por qué llegamos allí. Y finalmente las memorias de la narcocultura finalmente es ese descubrimiento de que algunas veces es tal vez lo común, y yo empecé a entender por qué era tan común para ellos la violencia. Entendí por qué se comportan así, por qué cantan esas canciones y por qué se sienten que la violencia es lo que impera de esa forma de expresarlo en vez de recurrir a otros estilos. Y encontramos allí, o encontré distintas escenas que me permitieron entender mejor de lo que sucedía en México, historias horribles por supuesto, y finalmente todas estas escenas construyeron lo que es la producción y todo se conectó finalmente. Es algo interesante, por supuesto. Lo mejorcito. Si tienes dinero, haces lo que quieres. El documental ha estado en festivales de cine, lo que le da un revestimiento como una categoría de cine-arte. Ahora que llega a los teatros de cine comercial, ¿qué marca la diferencia? ¿Son las audiencias? Es una gran diferencia. Y realmente yo siempre soñé llevarlo allí. Es la primera vez que realmente hemos presentado esto en distintos festivales y ha sido algo que he disfrutado muchísimo. Pero yo
siempre recibí la idea de que los latinos realmente nunca iban a ver un documental, y ciertamente ningún documental sobre algo oscuro, sobre algo de lo que no se habla. Y yo siempre presenté un argumento diferente. Si se hacía una película lo suficientemente buena para que las personas tuvieran algo de qué hablar, si fuera una historia que tocara sus corazones, realmente iban a ver a los teatros a verla. Así que realmente agradezco por la escena y por las personas que, bueno, creyeron en la producción en la que yo estaba haciendo. Campañas incluso de Facebook, y más o menos 150,000 seguidores de la película sucedieron muy rápido. Yo realmente no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que tenemos una oportunidad aquí de mostrar una historia diferente, y sobre todo es una escena que en general puede llegar a cambiar, y hay un cambio finalmente en la cultura latina, y cómo podemos ayudar a cambiar esto a través también de la película es muy importante. Los latinos incluso tienen ahora un rol cada vez más importante y tienen que pensar. Y sé que este es tu primer documental no corto, y sé que estás trabajando en algo más. ¿De qué se trata? Estoy trabajando en dos cosas, de hecho. Soy productor ejecutivo de una nueva productora de películas asociada con Time, Border Films, y estamos llevando una capacidad del magazine Time para hacer algo adicional. Estoy en ese proyecto, y también estoy comenzando una nueva película que es muy diferente. A mi mamá, de hecho, le gusta mucho más de lo que estoy haciendo ahorita. Es una figura mucho más interesante tal vez para mi familia y para, bueno, otros familiares. Y realmente es una historia muy interesante la que vamos a contar allí. Es diferente. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. We can be the next hip hop.